Bueno, entonces, como les decía, el laboratorio de hoy es la máquina de Atwood, que es sobre el tema de dinámica, ¿no? Los objetivos de esta experiencia son a aplicar las leyes de Newton, verificar el cumplimiento de la ecuación teórica de la aceleración de los cuerpos en función de la relación entre las masas, ¿ya? Como decía, entonces vamos a aplicar las leyes de Newton para determinar la aceleración de un sistema de dos masas y luego lo vamos a comprobar con las ecuaciones de la cinemática para ver si nos da la misma aceleración. ¿Qué es la dinámica? Es la parte de la física mecánica que estudia a los cuerpos en movimiento, pero considerando las causas que producen este movimiento, ¿no? Entonces, en todo caso, vamos a estudiar el movimiento, pero debido a las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado y vemos cuál es la fuerza que origina ese movimiento, ¿no? ¿Qué fuerza? Bueno, la fuerza para empezar es una magnitud vectorial que representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, ¿no? Una fuerza puede ser capaz de iniciar el movimiento en un cuerpo, si éste se encuentra en reposo. Puede cambiar la dirección del movimiento de un cuerpo o detenerlo, ¿no? Si está en contra del movimiento, mediante una fuerza yo puedo detener o retardar el movimiento. En el sistema internacional vamos a medir en newtons, ¿no? Y en el sistema hexadecimal en dinas, ¿no? La masa, bueno, la masa es una magnitud escalar, ¿no? Y me representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esto lo vamos a relacionar nosotros en la dinámica con el momento de inercia, ¿no? Mientras mayor sea la masa que tenga un cuerpo, mayor fuerza necesito para cambiar su estado de movimiento. Bueno, acerca de las leyes de Newton, como saben, son tres leyes de Newton. La primera ley, conocida también como ley de inercia, me dice, ¿no?, que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o equilibrio, siempre y cuando la suma de todas las fuerzas aplicadas en ese cuerpo sea igual a cero, ¿no? ¿Qué significa equilibrio? Que un cuerpo no se mueva, es decir, que su velocidad sea cero, o que se mueva pero con movimiento uniforme, es decir, con velocidad igual a cero, ¿no? En todo caso, en ambos casos, perdón, la aceleración no existe, ¿no? No hay aceleración. Eso es que un cuerpo esté en equilibrio. Entonces, la primera ley me dice que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo será igual a cero. Eh, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza resultante en un cuerpo, que si la fuerza resultante en un cuerpo no es nula, se va a experimentar una aceleración y esta aceleración será proporcional a la fuerza aplicada, ¿no? Entonces, la suma de las fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta fórmula es la ley fundamental de la dinámica, ¿no? Mediante la cual nosotros vamos a aplicar en este tema. Que la suma de todas las fuerzas en un sistema será igual a la masa por la aceleración. La tercera ley de Newton me dice que eh, a toda acción le corresponde una reacción, ¿no? De igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, siempre que haya un cuerpo que acciona sobre otro, este a su vez va a reaccionar con la misma dirección, pero en sentido contrario. Como estamos hablando de vectores, puedo colocar el signo menos, ¿no? Ese signo menos es un vector, me indica que va en sentido contrario, pero el módulo es lo mismo, ¿no? Si yo acciono con 5 newtons, el otro cuerpo me va a reaccionar con 5 newtons también, pero en sentido contrario. Bien. Pasando a la máquina de Atwood. Bueno, la máquina de Atwood es esta que tenemos aquí, consta de dos masas, una polea fija. Estas masas están unidas mediante una cuerda. La masa de esa cuerda no la vamos a considerar porque es demasiado pequeña en comparación a las masas. ¿Ya? Esta cuerda debe ser inextensible y la polea no debe tener fricción, ¿ya? Entonces, para aplicar, este, para aplicar las leyes de Newton a este sistema de poleas, perdón, de cuerpos unidos mediante una polea,
vamos a hallar cuáles son las fuerzas que accionan en este sistema. Por ejemplo, la masa 1 tiene su propio peso, ¿no? Entonces, el peso será igual a la masa 1 por la gravedad, ¿no? Ese es el peso. Pero como está unido mediante una cuerda, aquí se va a ejercer una tensión, ¿ya? Eso en cuanto a el sistema 1. En el sistema 2, o en el cuerpo 2, tengo lo mismo, ¿no? Tengo un peso y a su vez también tengo una tensión. La tensión en este caso igual va hacia arriba, el peso hacia abajo, ¿no? Masa 2, gravedad. En este caso, el cuerpo que tenga mayor masa, en este sistema estamos considerando que la masa 1 es mayor que la masa 2, vamos a considerar que el movimiento va a ser en este sentido, ¿no? Hacia el lado de la masa 1. Por eso es que fíjense que tengo aquí graficado la aceleración. Me dice que el cuerpo va a ir hacia abajo el 1 y el 2 está yendo hacia arriba. Entonces aquí yo debo aplicar las leyes de Newton en estos cuerpos y diré la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Para el cuerpo 1, en el cuerpo 1 están actuando dos fuerzas. ¿Cuál de estas dos fuerzas es la que está a favor del movimiento? ¿El peso o la tensión de la cuerda? ¿Cuál va en el mismo sentido que el movimiento? El peso, ¿no? Fíjense, el peso va hacia abajo, el movimiento también es hacia abajo. Entonces, masa 1, gravedad. ¿Cuál es la que está en contra? La tensión. Menos tensión igual a masa. ¿Cuál masa? La 1, por la aceleración. Para el cuerpo 2, la tensión, como está unido mediante una polea, es la misma, ¿no? En este caso, el movimiento va hacia arriba en este sistema, en este cuerpo. ¿Cuál es la que está a favor del movimiento? La tensión, ¿no? La tensión irá con signo positivo. La que está en contra, el peso, menos masa 2, gravedad, igual a masa 2 por aceleración, ¿no? Y si se dan Es, cuenta, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No conozco ni la aceleración ni la tensión. Entonces, ya ustedes pueden hacerlo por sustitución, por eliminación. Y en este caso yo por eliminación voy a decir que masa 1 gravedad menos masa 2 gravedad es igual a masa 1 aceleración más masa 2 aceleración, ¿no? De aquí, vamos a bajar aquí. Puedo factorizar en este caso la gravedad y me va a quedar masa 1 menos masa 2. Y aquí factorizo la aceleración y me va a quedar masa 1 más masa 2. Despejando aceleración, voy a tener esto, ¿no? Gravedad, masa 1 menos masa 2 sobre masa 1 más masa 2. sí, eso lo tienen ellos bien fresquito. Recién hemos visto esos temas. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula vamos a hallar la aceleración por dinámica, ¿no? La tensión, puedo despegar de cualquiera de estas dos fórmulas, ¿no? Puedo despejar tensión desde aquí, me va a quedar masa 1 menos gravedad menos masa 1 aceleración. Igual, conjugando la fórmula me va a salir esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, masa 1 gravedad menos masa 1 aceleración es igual a la tensión. De aquí factorizo M1 y me va a quedar A, gravedad menos la aceleración. La aceleración es esto de aquí. M1 menos M2 sobre M1 más M2 igual a la tensión, ¿no? ¿Quieres Entonces, comer comida? tensión es igual a M1, gravedad, factorizando aquí, 1 menos M1 menos M2 sobre M1 más M2, ¿no? Desarrollando esto de aquí me va a quedar esto de aquí, ¿no? Gravedad 2M1 por M2 sobre M1 más M2. Entonces esas son las dos fórmulas que vamos a ocupar para hallar la aceleración y la tensión de la cuerda, ¿ya? Tensión de las masas. Pero a su vez lo vamos a comprobar también con cinemática, ¿ya? Entonces, por cinemática, ese cuerpo, ¿ya? El cuerpo 1,
va a partir de reposo, ¿no? Velocidad inicial igual a 0 y va a comenzar a caer cierta altura, ¿no? Entonces, si yo sé qué altura cae y en qué tiempo lo recorre, bien se puedo recurrir a la tercera ecuación de la cinemática, ¿no? De caída libre. Y me dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Si esto parte de reposo, esto se hace 0. Y me queda un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Despejando aceleración será 2 veces la altura sobre el tiempo al cuadrado. Necesito conocer cuánto es la altura y en qué tiempo lo recorre, ¿no? Y con eso determino la aceleración. Entonces, esta aceleración me debería salir la misma que por dinámica, ¿no? Por todas las condiciones o características que estamos analizando. Los materiales que vamos a usar son la polea fija, las dos pesas o masas, la cuerda, el cronómetro para medir el tiempo y un flexómetro para medir la altura. El procedimiento en sí va a ser introducir los valores de la masa en nuestro simulador. ¿Ya? Vamos a introducir cuánto es la masa A, la masa B. Vamos a determinar cuánto es la altura que queremos que caiga el cuerpo. Y le damos play y este me va a determinar cuánto es el tiempo que tarda y la aceleración, ¿no? Y lo vamos a comprobar. Eso para medir la aceleración del sistema. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para determinar la tensión de la cuerda. Nosotros, mediante la fórmula que hemos visto, tenemos que comprobar que me salga la misma tensión que la del simulador, ¿no? El cuadro que vamos a rellenar es este de aquí. Un momento. Entonces, a ver. La aceleración dijimos que es gravedad masa 1 menos masa 2, ¿no? Entonces vamos a colocarle masa A menos masa B sobre masa A más masa B, ¿no? Y la tensión era gravedad por 2 veces masa 1 masa 2 sobre, bueno, aquí A y B, perdón, sobre masa A más masa B. Y por cinemática, la aceleración era 2 veces altura sobre tiempo al cuadrado. Entonces vamos a ir colocando los datos de las masas. En este caso, mi sistema que yo hice es para que la masa A sea mayor que la masa B. Si yo coloco la masa A menor que la masa B, me va a salir negativo, ¿no? Eso significa que está yendo hacia el otro lado. Entonces, por ejemplo, esto vamos a colocarle la primera 17 y 2. Luego vamos a ir acortando. 14 y 3. A ver. 10 y 5. ¿Y qué pasa cuando son casi iguales? 6 y 5. ¿No? A ver, la primera, ¿cuánto sería la aceleración? Reemplaza. La masa A, 17 kilogramos. La masa B, 2 kilogramos. Gravedad 9,8. 7.737. ¿Perdón? 7.737. Muy bien. Vamos a comprobar. A ver, con 17 y 2 kilogramos. Entonces, con 17 y 2 kilogramos. 7,74. En este caso, este simulador está al revés, ¿no? Para que, a ver, si yo voy a tener que ponerlo al revés igual. A este le voy a poner los 2. A este le voy a poner los 17. Aquí el simulador está al revés. Ahí está. 7,74 el simulador, ¿no? A ver. Y fíjense, el tiempo
me dice que es 0,62, la altura 1,5. ¿No? ¿Cuánto les da con eso? A ver. La aceleración por cinemática. Dos por la altura sobre el tiempo al cuadrado. 7,80 me salió. 7,74, 7,80. A ver si no. ¿Por qué puede ser? Por el tiempo, ¿no? Seguramente no fue exacto, ¿no? 0,62, 1,50. Bien, la tensión, ¿cuánto les da? A ver. Aquí está la fórmula, ¿no? Gravedad por 2 veces masa A masa B por masa B sobre masa A más masa B. Treinta y cinco punto cero setenta y cuatro. 35. 35. Sí, 35. 35,074. 17. 35,1, ¿no? Redondeando 35,1. Está bien. Muy bien. A ver. Siguiente. Para 14,3, ¿cuánto le da la aceleración? $6,34. La tensión. Cuarenta y ocho punto cuarenta y dos. Vamos a comprobar. Esto es para 14,3 kilogramos. Muy bien. 14,3 kilogramos. No solo era el revés. 14, ¿no? Bien, gracias. 6,34, ¿no? La aceleración. El tiempo 0,69. 1,5 y para 0,69. ¿Cuánto es la aceleración? $6,30. Muy bien. Hay mucha variación igual. La tensión, vamos a comprarlo 48,43. Voy a puesto aquí. 48,5. Bueno, no hay mucho, ¿no? Para 10 y 5, ¿cuánto me da la aceleración por dinámica? $3,27. ¿Y la tensión? Sesenta y cinco punto treinta y tres.
65. Sí, punto 33. Bien. Ajá. Diez y 5, ¿no? 65.4, ¿ya? Y a ver, vamos a controlar el tiempo, cuánto. El tiempo que tarda en caer los 1,5 metros de altura es 0,96. La aceleración 3,27. 0,96, ¿no? ¿Cuánto le da la aceleración por cinemática? $3.25. 3,26 redondeado. Sí. Muy bien. Entonces fíjense que igual, ¿no? No varía mucho por cinemática, pues, por dinámica. Bien. Y la última, a ver. 6 y 5 kilogramos. ¿Cuánto le da? A ver, la aceleración y la tensión. 0,89. ¿Y la tensión? 53,45. Bien, vamos a comprobar. 0,89 y 53,45. Muy bien, 0,89 da la aceleración. Y la tensión 53,5. Muy bien. En este tiempo es 1,84. ¿Cuánto saldría por cinemática? ¿0,89? Muy bien. Entonces fíjense que si yo analizo un sistema por dinámica, me va a dar lo mismo que por cinemática, ¿no? Aquí hay unas pequeñas variaciones, pero es por los tiempos, ¿no? Quizá el cronómetro no me está dando el tiempo preciso. Exacto. Pero son cosas que pasan, ¿no? Igual, en el laboratorio, si hubiera sido presencial, no iba a variar un poco a veces, ¿no? Lo del tiempo de cinemática, la aceleración por cinemática que por dinámica. En laboratorio a veces varía un poco más por lo que las cuerdas que usamos no son nuevas y así que hay, qué sé yo, algo de fricción retarda. ¿Ya? A ver, fíjense, mientras más cercanas sean las masas, ¿no? Fíjense, cuando era 5 y 6, la aceleración era menor, ¿no? Pero cuando era una mucho más grande que la otra, la aceleración era alta, ¿no? 7,37, 34. Entonces, la aceleración de un sistema, de una máquina de Augur varía de cuánto es la diferencia entre las masas de los cuerpos, ¿no? Mientras más alejadas estén las masas, mayor va a ser la aceleración. Mientras más cercanas estén, menor la aceleración, ¿no? Y luego tendrían que hacer sus conclusiones, ¿no? Y como tarea extra, mencionar 3 ejemplos de cada una de las leyes de Newton. ¿Alguna duda con respecto a la experiencia? Todo claro. ¿No?
Ya estuvo. Listo, muy bonita experiencia de Eduardo, muy fácil y sencilla. Esto mismo habíamos hecho ya con datos, ¿no? Numéricos, pero acá refuerza, ¿no? El tema del aprendizaje. ¿Listo? Gracias. Listo. Bien, Hasta pueden luego. colocar su asistencia, por favor. Ya. Una pregunta sobre sobre el cuestionario. ¿Son ejemplos de ejercicio o de la vida cotidiana como siempre nos hace? Sí, ejemplos nomás. De Eso la vida cotidiana. en internet pueden encontrar hartos. Igual creo que con la ingeniería ya avanzaron algunos ejemplos. Ah, ok, son ejercicios. Gracias. No, no ejemplos, o sea, no ejercicios, ¿no? De la vida cotidiana. Sí, de la vida cotidiana. Ok. No, no quiero que me hagan problemas sobre las leyes de Newton. Bien. Si ya se anotaron, pueden ir retirándose ya. Ya lo veo, auxiliar. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias. De nada.